el eneagrama. Mi nombre es Mariana Girón y saben que para mí es un gusto ser su docente. Este es uno de mis cursos favoritos para impartirles y los invito, por favor, hagan uso del correo electrónico para que realicen sus dudas, comentarios o sugerencias. No lo puse hoy aquí abajo, pero el correo electrónico, ustedes saben que el correo del curso es fg144@urural.edu.gt y yo estoy acá en tiempo real viendo sus aportes. Que sea, pónganme ahí que sí están viendo la clase porque sí siento que estén al pendiente. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es poder identificar la clasificación y los tipos de personalidad. Desde el punto de vista psicológico, jóvenes, nosotros entendemos la personalidad como lo que el ser humano presenta al mundo, como la carta de presentación que damos. Cada uno de nosotros va a tener una personalidad distinta. Pero yo quiero que ustedes me expliquen qué es personalidad desde el punto de vista jurídico, porque ustedes, como futuros abogados, que necesitan saber cómo funciona la mente humana, que van a ver en este curso cuáles son los aportes que nos da la psicología y cómo le pueden sacar provecho para su carrera, pero necesito que ustedes me expliquen entonces también desde el punto de vista jurídico como abogados, ¿qué es la personalidad? Vamos a ver sus aportes al correo electrónico. Mi celular, no sé dónde lo dejé. Bueno, uno de los correos nos dice que la personalidad es la investidura legal que el Estado brinda a las personas individuales para ser sujetos de derechos y obligaciones. Por supuesto, una persona es sujeto de derechos y obligaciones. En el Código Civil nosotros podemos ver la definición de personalidad y nos dice, primer artículo de hecho, que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Cuando ya vemos viabilidad nos referimos a que nazca con la capacidad de poder sobrevivir por su propia cuenta. Y aquí este análisis del artículo primero del Código Civil ya nos hace entrar en conflicto con el por qué se tiene personalidad hasta el momento que se nace y únicamente en condiciones de viabilidad si la Constitución, por ejemplo, protege al ser humano desde el momento de su concepción, aún no sabiendo nosotros en qué momento pues se da esta concepción. Vamos a ver a Erwin, nos escribió que se ve la clase muy bien, todo bien, muchas gracias. Si alguien más quiere aportarnos qué es personalidad desde el punto de vista jurídico, me encantaría poder leer sus aportes también. Bueno, pues ya vimos cómo la personalidad, el Código Civil la establece desde el momento en que se nace hasta que se muere y desde antes si va a existir un nacimiento en condiciones de viabilidad. A pesar, jóvenes, de que la personalidad es un conjunto de rasgos y de cualidades que configuran a cada persona y nos hacen ser quienes somos, nos hacen mostrarnos al mundo como somos, nos hace diferenciarnos de los demás. Todas las personalidades son diferentes, a pesar de que exista la cognoscencia, ustedes, así se dice, ¿verdad? Cognoscencia, si no me corrigen, que son los partos dobles, donde ya también el Código Civil lo regula, que si dos o más personas nacen en el mismo parto, se consideran iguales en los derechos que dependen a la edad. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte. Presente desde la sede 097. Muchísimas gracias por su mensaje. Bueno, pues aún hayan partos dobles, la personalidad jurídica establece que tendrán igualdad de condiciones y de derechos, aunque nazca unos segundos uno antes que el otro, aunque haya aunque estemos estudiando herencias o sucesiones, aunque haya una sucesión,
y nosotros tengamos un parto en el que nació primero un gemelito y después el otro, la sucesión acá no tendría relevancia porque el Código Civil establece que pues tendrán igualdad de derechos y condiciones. Entonces se establece como una sola figura o una sola personalidad, por supuesto que individual, pero para asuntos legales, pues cada uno de ellos tendría los mismos derechos y obligaciones. En psicología, para estudiar la personalidad, nosotros vamos a entender que todos los seres humanos presentan una personalidad distinta. En el mundo no se ha logrado establecer que hayan dos personas con la misma personalidad. Aunque usted diga que encontró a su alma gemela, aunque usted me diga que es su media naranja, aunque usted crea que es una persona ideal, que llena todos los requisitos que usted ha querido para pareja en su vida, no puede existir alguien que tenga la misma personalidad. No hay manera, porque la personalidad se forma por el temperamento y el carácter. El temperamento, jóvenes, es esta parte genética que nosotros traemos desde que nacemos. Es más, sus papás tal vez no les han heredado hasta el momento terrenos, pero ya les heredaron un temperamento. Y si sus papás se quejan, puede ser flemático, sanguíneo, colérico o melancólico. Han sido los temperamentos que hemos estudiado. Ya vamos a analizar cada uno de los rasgos de ellos. Sin embargo, el temperamento, que es esta parte que nos heredan, puede ser moldeado o modificado o puede ser mejor puede irse modificando en nuestra personalidad a pesar de que viene de manera genética por el carácter. El carácter, a ver, vamos a ver, nos dice un compañero acá, la personalidad son los rasgos y calidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Eso es, precisamente. Eso es, la diferencian de los demás. Bueno, el carácter es lo que construye nuestra sociedad de nosotros. Usted va a tener un carácter dependiendo el estilo de crianza que le den sus papás, dependiendo la forma en la que usted esté que usted esté interactuando en la sociedad. Su carácter va a verse influenciado por el país en el que nació, por las condiciones sociales que tiene su país, por las condiciones económicas a las que usted tuvo acceso y las oportunidades a las que usted tuvo acceso, a la forma en la que usted ve el mundo, la forma en la que le presentan los valores, la forma de crianza, la forma de vida que usted está teniendo es la que forma su carácter. Y entonces, este temperamento y este carácter es lo que hace tener una personalidad. Y sabemos que el temperamento no lo podemos modificar, que es genético. Hola, Manuel de Jesús, muchas gracias por su mensaje. Pero si en mi temperamento yo noto que tengo ciertas inseguridades, que me da pena hablar en público, que me da vergüenza, que yo me siento inseguro cuando quiero interactuar con las demás personas, que soy poco sociable, que tengo una personalidad muy inhibida, veo que mi temperamento me hace ser así, pues en mi carácter yo puedo llegar a moldearlo. Sé cuáles son mis debilidades y puedo llegar a potencializarlas. Entonces, si usted ve que un niño es inseguro, que es muy tímido, que le cuesta mucho adaptarse o hacer amigos, que no le gusta interactuar con más personas, entonces en el carácter nosotros podemos ahí aprender a modificar la personalidad a través de técnicas de oratoria, a través de actividades donde él interactúe con otros niños de su edad, a través de estrategias que lo hagan a él sentirse o estimulado y pueda encajar mejor en sociedad. Buenos días, nos dice desde Río Dulce Livingston, muchas gracias Victoria por su mensaje. La personalidad jurídica es la que forma una entidad civil donde ejercemos nuestros derechos y obligaciones. Muchísimas gracias. Ya la personalidad jurídica ya nos está hablando de un conjunto de, vamos a ver,
es en la personalidad jurídica es en la que ya presentamos nosotros un representante legal, en la que ya hay más personas que la constituyen. Entonces, puede haber una personalidad civil y una personalidad jurídica. Esto lo vemos en derecho, pero cuando hablamos de personalidad en psicología, pues estamos viendo estos conjuntos de rasgos y cualidades que nos hacen ser quienes somos y nos diferencian de los demás. Por eso es importante que ustedes, como futuros abogados, también tengan acceso a estos conocimientos psicológicos y puedan entender mejor cómo es que funciona una persona. Yo les mencionaba en la clase pasada que a veces ustedes van a estar en el bufete y les va a tocar hacerla de psicólogos, porque van a haber dos personas que quieran divorciarse y que van a ir, que ustedes tienen ya listo para que les firmen el mandato de que ustedes van a llevar a cabo el divorcio, pero ellos ahí van a tener la necesidad de exteriorizarle las razones por las que se quieren divorciar. Van a querer explicar, él va a querer explicarles por qué se quiere divorciar de ella y ella va a querer explicarles por qué se quiere divorciar de él, y a lo mejor a ustedes ni les interesa, pero van a tener que escuchar porque es la parte humana también que tienen como que presentar como profesionales, no simplemente el querer ustedes pues llevar un proceso legal, sino también satisfacer ciertas necesidades que ellos van a tener de querer exteriorizarles. De hecho, jóvenes, muchas veces, muchas parejas que han estado en este proceso de separación en el que ya han logrado sanar ciertas heridas, o no sé, después de la separación, llegan a reconciliarse. Hay chistes de esto, de que ya estaban a punto de firmar y ustedes ven que en los bufetes pueden llegar a solucionar los conflictos cuando ya ven que estaban a punto de firmar el divorcio. Entonces, hay momentos en los que usted tendrá que evaluar si es recomendable el que ellos asistan a un proceso terapéutico en el que usted vea que a lo mejor todavía pueda rescatarse la relación. Muchas veces también porque no hay daño tan significativo que pueda hacer que esto sea, como se dice, ustedes le dicen, los abogados, diferencias irreconciliables. Bueno, mientras no existan diferencias irreconciliables, usted puede evaluar también si puede recomendarles o no esto. O en el caso en el que hay herencias y sucesiones, de repente usted también se va a enterar en el bufete porque hay un conflicto entre tíos, y eso se da muchas veces con un terreno, cuando hubo un mal testamento, cuando no está bien escriturado, cuando hay, miren, por un metro puede llegar a haber conflicto en una familia. Por un terreno pueden llegar a destruirse relaciones afectivas o vínculos familiares de mucho tiempo, familias que han sido que se han llevado muy bien y de repente mueren los abuelos y ahí inicia el conflicto, de que a quién le va a quedar. Entonces tenemos que ser responsables también nosotros de dejar escriturado todo y dejar establecido bien a quién le van a quedar nuestras pertenencias para evitar estos conflictos a futuro en el momento en el que no estemos. Ana María Franco, me llegó su correo, pero viene en blanco. Muchas gracias. Y ustedes van a enterarse en el bufete de por qué muchas veces el tío no merece tener la herencia, porque no cuidó a los abuelitos, o porque el otro hermano ni siquiera vivió aquí, ni estuvo con ellos y vive en otro país, pero el testamento establece que también sea parte equitativa de la repartición de bienes. Entonces, ustedes se van a enterar de estos problemas familiares y a lo mejor también muchas veces les convenga recomendar que asistan a terapia familiar para evitar que estos vínculos familiares se destruyan por algo tan banal como una propiedad. Bueno, estábamos analizando entonces de que la personalidad se da o se complementa por el temperamento y el carácter. Hemos visto que existen ya 4 tipos de temperamento: el flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico. El flemático se caracteriza por ser una persona muy tranquila, porque es una persona muy eficiente, que busca ser muy organizada para hacer las cosas de manera meticulosa, para hacerlas bien.
busca ser práctico. Los flemáticos suelen ser personas desconfiadas, entonces no le dan su amistad a los demás de manera fácil, porque tienen que conocerlos, tienen que analizarlos, tienen que buscar cómo encaja esto en su vida. Gracias, Dori. Vamos a ver. Dice, siendo persona, todo individuo capaz de adquirir derechos y cumplir obligaciones. Esa es la personalidad civil, ¿verdad? La personalidad jurídica es la aceptación o reconocimiento de la aptitud para ser titular de estas relaciones jurídicas de derechos y obligaciones, acreditando su existencia legal. Nos escribe desde Petén, Doris Márquez. Muchísimas gracias por su mensaje. Bueno, entonces, la persona que tiene un temperamento flemático tiene estas fortalezas que son como el ser sensible, que son el ser tranquilo, que es como una fortaleza. Tiene control de sus impulsos, puede manejarse muy bien él mismo, es una persona muy cumplida, es eficiente. Los flemáticos o los que tienen un temperamento flemático son personas muy diplomáticas, muy audaces, muy estratégicos, son muy objetivos, son personas como fortaleza que generan confianza, en las que uno puede confiar con facilidad, son muy organizados y tienen un sentido del humor muy propio, muy respetuoso también. Pero dentro de sus debilidades podemos ver que suelen ser muy indecisos. Entonces, como son desconfiados, necesitan validar sus decisiones a través del aporte de otra persona. Necesitan que otra persona les diga realmente si la decisión que están tomando es la adecuada. O necesitan, dentro de esta debilidad, el ser indecisos los hace tomarse su tiempo para las decisiones que van a tomar, más si son importantes para su vida. Suelen ser muy desconfiados, eso también es parte de sus debilidades, porque no se puede ir por la vida, jóvenes, desconfiando de todo, desconfiando de todos. No es sano. Son personas muy calculadoras, por ser desconfiados, por ser organizados, por ser indecisos, pues también son muy calculadores, tratan la manera de ver la estrategia que van a utilizar para ciertas conductas o para ciertas decisiones que vayan a desarrollar. También los flemáticos tienen como debilidad el que se desmotivan muy fácilmente. Si las cosas no van saliendo como ellos esperan, pierden las ganas de continuar con los proyectos muy fácilmente. Son muy egoístas, son ansiosos. Se ha estudiado también de que por lo mismo que les cuesta tomar decisiones, el que son desconfiados, que son indecisos, pues también les da, tienen cierta, son muy inhibidos para las actividades de riesgo. Entonces, incluso las actividades que puedan llegar a generarles segregación de adrenalina, por ejemplo, las suelen analizar los riesgos que esto genera antes de tomar la decisión de realizarlas. Claro, todos los temperamentos tienen cosas buenas y cosas malas. Y el conocer, jóvenes, qué cosas malas tiene mi temperamento, si yo me identifico con el temperamento sanguíneo, si yo sé que mi temperamento es sanguíneo y sé cuáles son las debilidades de esto, por ejemplo, la inestabilidad que tienen los sanguíneos, entonces busco la forma de yo o solucionar esta debilidad o de yo potencializar esta debilidad, de ver la manera en la que yo pueda presentar al mundo que mi debilidad es una de mis fortalezas. Hola, Dayana, dice, buenos días, Dayana María Fernanda, muchas gracias. Nos da su punto de vista, personalidad. Son las características de una persona las cuales le permiten actuar de diversas formas ante distintas situaciones. Así es. Y la personalidad jurídica, que es lo que me importa a mí porque ustedes están formándose como abogados, es la que posee una persona desde el momento en el que adquiere derechos y cumple obligaciones en la sociedad. Muchas gracias. Erwin Orlando nos dice, es un constructo psicológico que engloba el conjunto de actividades, pensamientos, sentimientos y conductas que tiene cierta estabilidad, de modo que nos permite en cierto grado predecir la forma de ser y de reaccionar de los demás. Exactamente. Fíjense, acá
Yo no sé si lo buscó en internet o usted lo pudo, o usted lo está estableciendo, qué interesante, porque la personalidad nos permite llegar a predecir la forma de ser y de reaccionar de los demás. Cuando usted conoce a alguien y sabe que su temperamento es sanguíneo y conoce que es impulsivo, conoce que tiene poco control de sus impulsos, que es más arrebatado, va a entender qué cosas puede llegar a ser y no justificarlo, pero entender por qué funciona de cierta manera. Muchas gracias por su aporte. Entonces, sí es importante, o sea, nosotros vamos a ver como abogados, ustedes van a ver como abogados cuál es la personalidad jurídica, pero también es interesante saber cuál es la personalidad desde el punto de vista psicológico que cada individuo va a presentar, porque de alguna manera esto hace que seamos quienes somos y que actuemos como actuemos. Y como Erwin lo mencionaba, nos hace poder predecir la forma en la que van a reaccionar o las conductas que van a desarrollar. Vemos a los sanguíneos, son egocéntricos, son inestables, son muy simpáticos, son atentos, son amistosos, entusiastas, son compasivos. Dentro de sus fortalezas podemos mencionar muchas gracias. El que pueden ser muy atentos, muy cálidos, muy entusiastas, pueden mostrarse como personas muy amistosas, son muy compasivos, son confiados, son muy buenos compañeros, son simpáticos, son muy comprensivos. Pero también tienen debilidades. Entonces, los sanguíneos, dentro de sus debilidades, vemos que son volubles, que son muy impulsivos. Y esa es una de las debilidades jóvenes que todas las personas tenemos que aprender a controlar, porque no se vale ir por la vida teniendo impulsos que nos hagan generar conductas que hieran a otras personas. Eso es lo más importante, considero yo. No se vale ir por la vida dañando a los demás. Bueno, pues son impulsivos, son muy egocéntricos, presentan por este mismo rol impulsivo, por este poco control de sus impulsos, suelen ser muy violentos, no son muy disciplinados. Entonces, cuando yo sé que a mí me cuesta tener un ritmo de vida, una actividad disciplinada, pues yo sé que me cuesta, busco la forma, busco estrategias, fortalezco esta debilidad, me organizo de manera distinta para lograr tener control de la situación. Entonces, vemos que los sanguíneos son muy exagerados, que pueden ser muy improductivos porque como no son disciplinados, entonces no generan, no establecen muy bien sus prioridades y pues suelen procrastinar muchísimo. Son muy inestables. Los coléricos, en el temperamento, nos presentan que son optimistas, líderes, son productivos, son muy vanidosos, son astutos, energéticos y pacientes. Esas son como que sus fortalezas, el ser energéticos, el tener una habilidad para resolver problemas. Los coléricos tienen una habilidad mental que les ayuda a buscar la solución de las cosas de manera espontánea, de manera rápida. Son muy optimistas. Como tienen una habilidad de resolver problemas, pues ven la vida con mayor optimismo, ven la vida como que pues, todo problema tiene una solución siempre. Son muy independientes, son muy prácticos. Los coléricos suelen ser los líderes suelen proyectarse como líderes muchas veces, porque pues resuelven conflictos con facilidad, porque son muy audaces, porque son productivos y porque realmente presentan voluntad para hacer las cosas. Pero también, como todos los temperamentos, presentan debilidades, tienen defectos. Bueno, pues son impacientes, como quieren resolver las cosas, como son enérgicos, como son más arrebatados, pues son impacientes con la gente que no va a su mismo ritmo.
Suelen ser un poco prepotentes, no tienen tolerancia, incluso la misma frustración, no generan tolerancia a la frustración, porque ellos quisieran que las cosas salgan como ellos esperan y les frustra cuando no son así. Los coléricos son un tanto vanidosos, un poco insensibles. Por esta misma insensibilidad pueden dañar a otras personas y no ser conscientes de que las conductas que están realizando provocan un daño en los demás. Son muy dominantes, son rencorosos, es decir, que guardan ahí la espinita de que alguien les hizo algo y en algún momento pues pueden llegar a ser vengativos. Los coléricos son muy sarcásticos, pero son personas muy astutas. Como saben resolver problemas, como tienen una habilidad mental de buscar solución, pues son personas a las que se les ha estudiado como muy astutas. Los melancólicos son sensibles, son creativos, son muy idealistas, son personas muy leales. Jóvenes, cuando ustedes encuentran una persona con temperamento melancólico, pareciera que fácilmente puede ser, ¿cómo decirlo?, como manipulado por la misma lealtad que presenta. Sin embargo, son muy inteligentes, son muy minuciosos, son muy delicados, son personas muy abnegadas. La verdad que los melancólicos son personas muy tiernas, pero también dentro de sus debilidades es que son muy susceptibles. Así como son de tiernos y se presentan al mundo muy sensibles, pues se ofenden con facilidad y fácilmente se les puede vulnerar sus emociones. Son muy asociales, les cuesta mucho establecer relaciones interpersonales o hacer amigos. Son muy cerrados a un círculo social. Les cuesta incluso hacer amigos, pero cuando ya les presentan amigos, aún así son muy desconfiados para ver a quién le van brindando su amistad. Nosotros vamos viendo que existe una clasificación de la personalidad. Carl Gustav Jung nos dijo que los seres humanos presentamos al mundo distintas personalidades de acuerdo a lo que necesitamos proyectar. Él decía que existen 8 tipos de personalidades y que todos tenemos estas 8 personalidades. Y dependiendo qué necesitamos mostrar, qué necesitamos proyectar o cómo necesitamos ser, eso es lo que vamos a presentar al mundo. Todos somos irrepetibles, jóvenes. Todos somos diferentes. Todos tenemos una autoestima, un nivel de autoestima, un nivel de autoconcepto, un nivel de autoconocimiento, un nivel de inteligencia, un nivel cognitivo distinto, porque todos nos vamos construyendo también. No va a tener la misma personalidad a alguien que le gusta leer mucho, a alguien que no le gusta leer. De hecho, jóvenes, si ustedes quieren mejorar su habilidad, su personalidad, también es importante que lean, y no solamente literatura jurídica, como ¿qué libros estarán viendo ustedes? Vamos a ver. Pereira Orozco, que es un literato guatemalteco que escribe mucho sobre leyes y análisis jurídicos. Pero también es importante que ustedes fortalezcan su personalidad a través de libros que les hagan mejorar como personas. Y esto puede hacerse a través de, a ver qué les recomiendo hoy, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese es un libro que ustedes como abogados considero que deberían o tienen que leer. Es más, este libro va a ser una de las primeras tareas que vamos a hacer. Bueno, les aseguro que todos tenemos que sentirnos identificados con uno de estos 8 tipos de personalidades. Es básicamente imposible que una persona no se identifique en ellos. El que tiene un pensamiento introvertido está interesado en las ideas en lugar de los hechos. Le importa la realidad, el interior y pone atención a las personas. Realmente le pone atención a las conductas de los demás y analiza muchísimo estas conductas.
trata de darle un significado a todo, es muy terco, es muy obstinado, es una persona que analiza muchísimo las cosas. El sentimental introvertido es una persona ligeramente reservada, pero es muy simpática, es muy comprensiva con los amigos cercanos que lo lleguen a necesitar. El sentimental introvertido no demuestra el afecto que siente. Es muy difícil que sea evidente la forma en la que él muestra su amor, su atención. Por eso también, jóvenes, ahorita que hablamos del sentimental introvertido, que es una persona que realmente llega a interesarse por los demás, que realmente busca, es muy sentimental, que realmente ama. Vamos a ver, aquí hay aportes de ustedes. Gracias, Yaudi. Erwin nos dice, el temperamento también es la vocación o la aptitud que alguien manifiesta para un arte u oficio y superar sus dificultades. Muchas gracias. Manuel de Jesús. ¿Qué personalidad tengo? Ustedes la van a ir conociendo conforme desarrollemos las clases. Ahorita que vemos el sentimental introvertido y vemos que a él le cuesta demostrar el afecto, vamos a notar que entonces hay personas a las que sí tienen afecto hacia los demás, pero les cuesta demostrarlo. Y esto lo notamos, o Gary Chapman lo describe en su libro Los 5 lenguajes del amor. Ayer que di esta clase una señorita me dijo que ya lo había leído y me pareció muy interesante. Por eso les decía de que pues, no basta conformarnos de manera cognitiva y libros que nos hagan ser mucho más cultos como personas, sino también que nos hagan ser mucho mejor personas en nuestras relaciones interpersonales. Y al entender que el sentimental introvertido realmente tiene afecto que dar, pero le cuesta demostrarlo, vamos a entender que todas las personas manifiestan su amor con diferentes lenguajes. Algunos son muy protectores, algunos son muy detallistas, otros no lo son, pero todos manifiestan su amor de diferente manera y hay que estar abiertos a entenderlo así. El sensación introvertido, pues es un tipo de persona ligeramente reservada, pero muy simpática y muy comprensiva con los amigos cercanos o con las personas que lo llegan a necesitar. Perdón, el sensación introvertido pone énfasis en la expresión subjetiva en lugar de los hechos por sí mismos y se nutre de sus impresiones sensoriales y vive inmerso en sus sensaciones internas. El intuitivo introvertido está interesado en las posibilidades futuras más que en lo que está pasando ahorita. El intuitivo introvertido ve más allá de las consecuencias que puedan llegar a suceder. Todos los introvertidos vamos viendo que tienen una personalidad que va muy adentro hacia ellos, que les cuesta mucho presentarla al mundo. Mientras que el pensamiento extrovertido, acá ya vamos presentando que son mucho más extrovertidos y lo pueden mostrar fácilmente, son individuos interesados fundamentalmente en los hechos y a partir de ahí elaboran sus propias teorías. Ellos reprimen sus emociones y sus sentimientos porque suelen ser personas que descuidan a sus amigos, que descuidan mucho la forma de mostrarse como amigos. El sentimental extrovertido, pues es un perfil muy interesado en las relaciones humanas que se adapta muy bien al ambiente social. El sentimental extrovertido realmente puede mostrarle, puede hacerle sentir a usted querido, busca la forma extrovertida de mostrar sus sentimientos. Entonces fácilmente se le nota cuando tiene interés hacia otras personas. No quiere decir que el sentimental introvertido no, solamente le cuesta mostrarlo. El sensación extrovertido pone énfasis en la percepción que le provocan las realidades que son tangibles. Ellos solo creen en lo que ven, solo se interesan por lo que consideran que es real. El intuición extrovertido es muy aventurero, su interés por una cuestión permanece hasta que consigue el objetivo, luego pues necesita nuevas perspectivas. Ellos se caracterizan por ser personas que se aburren fácilmente y buscan nuevas actividades, que las relaciones de pareja, por ejemplo, les suelen cansar y buscar nuevas interacciones porque pues van aburriéndose muy fácilmente.
Acá vemos como este test de, espérenme, no me recuerdo, manchas de tinta le dicen, pero es el test de, ay, recuérdenme jóvenes, ¿cómo se llama? El test de Rorschach, así. De Rorschach o el de manchas de tinta, que ha sido muy satirizado porque en todas las redes sociales encontramos chistes de estas figuritas, pues también nos permite conocer la personalidad. Hay distintos test que nos muestran cómo es la personalidad de cada individuo. Y de las manchas de tinta, a través de una simple mancha de tinta, que realmente es científico, ha sido validado, tiene validez y veracidad, y no es solamente la gráfica que mostramos, también podemos analizarla en distintas posiciones y darle diferente interpretación y diferentes análisis y resultados. Pero este test de Rorschach nos permite conocer cómo es o cómo funciona la mente del ser humano. El eneagrama, bueno, que también es parte de la clase de hoy, nos permite ver cómo existe una conexión entre las, según se presenta en el eneagrama, las 9 personalidades que pueda llegar a presentar una persona. Y entonces ustedes van a ver que hay una conexión, jóvenes, siempre entre todos, entre los temperamentos, por ejemplo, que son 4. Y usted se identifica seguramente con lo que yo dije, usted se pudo identificar con los 4 rasgos de los temperamentos o con 2 de ellos. No quiere decir que solo tengamos un tipo de temperamento, o que quizás sea el dominante o el predominante, pero el resto de ellos también nos hace ser quienes somos y nos forma, nos aporta valor a nuestra personalidad. Entonces el eneagrama nos muestra cómo el ser humano tiene una conexión entre cada una de estas personalidades y nos hace ser quienes somos, desde ser el desafiador, entre desafiar, entre poder pacificar, entre buscar el triunfar, entre ser leales, y todo realmente va conectado y nos hace ser quienes somos. Llegamos, jóvenes, a esta parte de preguntas para estudio. Vamos a ver el correo otra vez. Ahí estamos. Bueno, ustedes ya saben cuál es la modalidad. 5 preguntas que nos permiten evidenciar si realmente el aprendizaje está llegando a ustedes de manera significativa. Son de respuesta múltiple, pues si han llegado hasta acá porque no se han rendido, los felicito. Ya les falta poquito para ser abogados y pues les aseguro que esta modalidad a la que ustedes se han logrado adaptar también les ha permitido adquirir aprendizaje y depende de uno, jóvenes. Yo sé que hay limitantes, que en la casa tenemos ahí la tele, los sillones, y algunos estarán recibiendo su clase acostados en la cama, que no es muy disciplinado esto, pero están comprometidos con su educación. Al final, esta carrera, sobre todo esta carrera, no basta con que ustedes tengan el título que los acredita para ejercer. Necesitan tener el conocimiento que los hará ser eficientes, que los hará ser muy buenos abogados. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás? La segunda pregunta es ¿cuál es la peculiaridad e intensidad individual de los efectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación? La tercera pregunta es ¿cuál es el tipo de temperamento que posee la persona que tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión? La cuarta pregunta es ¿cuál es el temperamento que caracteriza a las personas equilibradas y con control de impulsos? Y la quinta pregunta es ¿cuál es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación? Al ustedes completar estas preguntas podrán darse cuenta de que realmente están adquiriendo aprendizaje significativo. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden hacer llegar a través del correo electrónico del